Ahí ya se ve. Sí. Bien, pues esperemos que ya se vea en la pantalla por lo menos el título. No, sí se ve, sí se ve. Ok. Bueno, pues bienvenidos y bienvenidas a esta charla cuyo tema es la astrología como ciencia sagrada. Sí, esperemos que esté más o menos bien comprendido el asunto, este tópico interesante e importante. Y surgió porque allá, ahora que estuve allá por Jalapa, me preguntaban si la astrología era parte de las ciencias sagradas, y sí, efectivamente es una parte de esta ciencia. Pero pues vamos a comenzar, ¿verdad? Vamos a ver qué me dicen, ¿verdad? Y empezamos con decir lo siguiente, ¿sí? Que el espacio, este universo el cual conocemos, no hay ni arriba ni abajo, ni a la derecha ni a la izquierda, ¿sí? Es una existencia que siempre ha existido, valga la expresión, valga el sentido de la infinitud y de la eternidad, ¿sí? Donde vemos un vasto e infinito universo a nuestro alrededor, ¿verdad? Si tenemos la fortuna de escudriñar a través del internet, a través de las fotografías, pues a través de los videos de lo que es el universo, nos damos cuenta que es extraordinariamente grandioso, infinito, ¿sí? Esos cuerpos estelares, por el momento de estar ahí presentes, tienen una vida, existen, ¿verdad? Tienen una existencia. Y esa emanación de estos cuerpos, lo que emiten, sí, es lo que nosotros conocemos como cosmos, es la emanación de los cuerpos universales, ¿sí? Y que tienen unas coloraciones, unos movimientos, unas distancias, una evolución diferente cada uno de esos cuerpos que veamos. Nos menciona en su primer gran obra literaria, vamos a tratar de levantar el velo sagrado, puesto que ha llegado el momento de preparar las vías hacia la nueva era, ¿sí? Pues ahí está nuestro maestre, el maestre de la Ferrier, señalando que ya es tiempo de recomenzar o de reiniciar estos tópicos interesantes e importantes, como es quitarnos ese velo de la ignorancia para adentrarnos a nuevos conocimientos, ¿sí? Aunque la ciencia, por la era en la cual estamos, la era del Aquarius nos indica que la ciencia va a ser un papel preponderante e importante para esta época, pues es necesario y es importante agregarle algunos tópicos filosóficos trascendentales, como es las ciencias sagradas. Dice aquí en la Biblia, en la versión de Reina de Cipriano de Valera, en la casa de mi padre muchas moradas hay, y si así no fuera, yo os lo hubiera dicho, pues voy pues a preparar lugar para vosotros. Entonces quiere decir que no es únicamente una vía de realización del conocimiento humano o conocimiento trascendental que tengamos, sino habrá muchas vías, muchas formas para llegar a conocer la verdad. Prueba de ello es de que nosotros, los conceptos que tengamos,
son nuestras verdades, ¿sí? Pero habrá todavía un conjunto de verdades mucho más interesantes e importantes que la nuestra, ¿verdad? Y se trata de esto, ¿sí? Se trata que en este papel de la iniciación, este papel de lo sagrado, también existen verdades, ¿verdad? Si no son, digámoslo así, absolutas, por lo menos serán referencia para nosotros que podamos entender lo que es el universo, lo que es el mundo en general, ¿sí? Y empezamos por la definición de lo que es la iniciación desde el punto de vista del maestre de la Ferrier. Iniciación es la tradición organizada y conservadora de las ciencias secretas. Sus bases son inmutables, pero un conjunto de conocimientos es aportado en cada época, según la ley de evolución de todas las cosas. Entonces, eso es la iniciación desde este punto de vista que nos plantea inicialmente el maestre. Es la tradición organizada y conservadora de las ciencias secretas. Y esas ciencias secretas son las de la naturaleza en sí, ¿sí? En el aspecto físico-material, en el aspecto psíquico-energético o en el mental y espiritual, ¿sí? Y tiene variados nombres, ¿verdad? Como ciencias herméticas, ciencias esotéricas, ciencias ocultas, ciencias sagradas, ¿verdad? Pero lo que se pretende es que haya todo una organización, todo un organismo que se encargue de continuar, ¿sí? Con esa tradición de las ciencias secretas, pero actualizándolas cada vez, ¿sí? No quedándose con conocimientos del pasado, sino adaptándose o adecuándonos al presente, de acuerdo a los avances tecnológicos, científicos que tengamos en las épocas que estemos viviendo, ¿sí? Entonces, estas ciencias guardan algo, se reservan algo. En alguna época, pues era exclusiva para unos cuantos, ¿sí? Sobre todo, pues digámoslo así, hace 2000 años, 1500 años, ¿verdad? Cuando pocas personas tenían acceso al conocimiento. Incluso no creo que hubiera muchas personas que supieran leer y escribir, sino estaban más que nada los más eruditos, los más sabios, los más conocedores, tenían que tener toda una formación específica y eso lo hacían básicamente los monasterios, sí, ahí donde había esas bibliotecas, pues donde el cúmulo de conocimientos era demasiado profuso. Entonces, esas personas realmente sí tenían acceso a un conocimiento escrito, pero la mayoría de las personas, la mayoría de la gente, pues lo que queríamos era sobrevivir, ¿verdad? Continuar nuestra existencia como, pues como nos llegara, ¿sí? Pero sí de que había un grupo o agrupaciones que mantenían todo un conjunto de conocimientos, ya sea escritos o ya sea verbales u orales, eso que ni qué, sí existían, ¿verdad? Y una de las formas era que ese conocimiento era exclusivo para algunos, ¿verdad? No era para todos. De ahí el nombre de ciencias ocultas, los que ocultaban un saber, un conocimiento. Porque cuando era dicho hacia otras personas, no la creían o simplemente la desechaban, ¿sí? De ahí entonces el término de ciencias ocultas, los que ocultan una verdad. La iniciación no es una doctrina, sino el estudio de todas ellas, cuya finalidad no promete nada, ni paraíso, ni nirvana, ni mundo empíreo. Al contrario, ella pide todo: pruebas, sacrificios, abnegación. Y esta es una continuación de lo que es la definición de lo que es la iniciación, ¿sí? Porque no solamente es un estudio, ¿verdad?
aprenderse una lección, sino mantenerse, ¿verdad? Entenderla, asimilar ese mensaje, esa enseñanza, ¿sí? Tiene que implicar disciplina, fuerza de voluntad para mantenerse en ese conocimiento que se vaya a transmitir. La iniciación corresponde a algo a tal punto sublime y grandioso que la definición misma no puede analizarse gramaticalmente, sino que debe vivirse. Exactamente, tal y como lo indica esta definición, ¿sí? Al momento de asimilar, al momento de analizar completamente ese conocimiento superior, pues lo tenemos que analizar, lo tenemos que estudiar profundamente para entenderlo, para clarificarlo y para poder transmitirlo o compartirlo, ¿sí? Y como dice aquí al principio, ¿verdad? Como dijimos que en la casa de mi padre muchas moradas hay, ¿verdad? Ese conocimiento no es únicamente el que está resguardado pues, en algunos lugares específicos, en algunas bibliotecas. En la tradición se habla de 2 lugares específicos donde puede conservarse esa sabiduría ancestral, ese conocimiento superior, ¿sí? Lo que es el castillo de Camelot y el templo de Salomón. Son 2 espacios, 2 lugares, 2 formas para entender lo que es la iniciación y la conservación de esas ciencias sagradas, ¿no? Básicamente, en este primer caso, el castillo de Camelot, es un tema que vamos a abarcar ahí en el Ashram Raíces en el próximo mes de octubre, ¿verdad? Ahora que tengamos un encuentro nacional pues de los pertenecientes a las escuelas preiniciáticas, Yamines, Mediogenan, Kenyan e invitados, ahí en el Ashram de Raíces en Nuevo León, México. Vamos a tener la oportunidad de platicar profusamente sobre el castillo de Camelot. Por lo pronto, ahorita vamos a conocer lo que es un poquito el templo de Salomón, ¿verdad? Entonces, dejamos pendiente este tema del castillo de Camelot para que puedan asistir allá en Raíces y ahí nos podemos platicar y ver este tema que es interesante. ¿Cómo es que pues esta tradición europea, ¿verdad? Se sigue conservando hasta la fecha, ¿sí? Y se sigue transmitiendo esa sabiduría, esa iniciación a través de esos lugares específicos, ¿sí? ¿Sí? Entonces ya no les quiero agregar más sobre esto para que pues nos podamos ver allá en el mes de octubre en Raíces. Están todos y todas invitados. Y pasaremos a lo que es el otro templo, el templo de la sabiduría, ese templo de Salomón que está resguardado por 2 columnas, ¿sí? Unas 2 columnas, una de oro y una de plata, ¿sí? Y que están cimentando ese templo de Salomón. Básicamente les voy a contar así una breve historia referente a este templo de Salomón, ¿verdad? Se trata de lo siguiente, ¿verdad? Actualmente de las religiones formales, las religiones vivas actuales del mundo, que están bien constituidas, bien organizadas, que hay toda una estructura eclesiástica, ¿sí? Doctrinal muy bien hecha, ¿verdad? Está el judaísmo, el islamismo y el cristianismo, 3 grandes religiones del mundo, ¿sí? El judaísmo, por si ustedes no lo recuerdan bien, es la segunda religión más antigua del mundo. La primera de ellas es el hinduismo, ¿sí? Pero dentro del judaísmo, ¿verdad? Que es la segunda, el cristianismo, que se fundó unos 3000 años después y unos 500 años después, el islamismo, ¿sí? Las 3 reconocen
al patriarcado como la estructura formal de toda una transmisión iniciática, ¿sí? Y estaríamos hablando ahí de Abraham, Isaac y Jacob, ¿verdad? Esos tres patriarcas son reconocidos por esas tres grandes religiones como los cimientos de la estructura eclesiástica de la cual ellos profesan, ¿verdad? Tiene sus situaciones cada uno de ellos, ¿verdad? Hablaremos del tercer patriarca, ¿verdad? Que viene siendo el primero, es considerado como el padre, Abraham. El hijo es Isaac y Jacob viene siendo el nieto, ¿verdad? Así es como nos los describe la escritura sagrada, ¿no? Pero básicamente se entenderá de otra forma, considerando la hermenéutica, ¿verdad? Donde una de las formas para interpretar estos libros sagrados es dándole una visión diferente, algo entre líneas, algo más simbólico. No es tanto que sea el papá, el hijo y el nieto. Sí, a lo mejor es el jefe de una organización, ¿verdad? Y luego el segundo de a bordo, el discípulo más avanzado, pudiera ser el hijo, y luego el tercero en orden sería el nieto. Bueno, es para que entendamos mejor eso de que no es tanto esa familiaridad que pudiera existir, aunque así nos las describan en los libros sagrados. Entonces, por alguna razón, este tercer patriarca, Jacob, ¿verdad? Tenía un hermano, ¿verdad? Sí. En esos tiempos, el padre bendecía al hijo mayor para que se quedara con todos pues la herencia que le iba a transmitir el padre, ¿verdad? Del padre al hijo mayor, ¿verdad? Pero en una ocasión este hermano mayor, y a lo mejor esta historia se la conocen, ¿verdad? Este hijo mayor tenía hambre, ¿verdad? Y como eh, Jacob tenía la capacidad de saber guisar, ¿verdad? Estaba guisando pues lentejas, ¿verdad? Y se le antojaron a este hermano mayor, ¿verdad? Un plato de lentejas, ¿verdad? Y le dijo, pues, dame, ¿no? Pero le dijo, pues, te doy, pero si tú me das tu primogénitura. Y él aceptó, ¿verdad? Sí, sabiendo que su padre bien lo reconocería cuando sea el momento indicado de la bendición y de la transmisión del poder, de la herencia, ¿verdad? Entonces le cambió el plato de lentejas por su primogenitura, ¿verdad? Pasó el tiempo y el anciano, el padre anciano, ya era el tiempo de darle la bendición al hijo mayor, ¿verdad? Y le dijo pues que les iba a dar ya la bendición al primogénito, ¿verdad? El primogénito era cazador, ¿verdad? Y físicamente era diferente al otro hermano menor, ¿verdad? Era más velloso, por ejemplo, más velludo, ¿sí? Y el hermano menor no era cazador, sino era campesino, ¿verdad? Sembraba, cosechaba, etcétera. Pero el otro era un poco más aguerrido, era el que cazaba, ¿sí? Total, le dijo que le prepararan un alimento, ¿sí? A base de un guisado de carnes, ok. Y el hermano mayor fue a cazar para guisarle eso, porque él iba a recibir la bendición de su padre, ¿verdad? Pero la mamá, como tenía preferencia por su segundo hijo, le dijo, yo prepararé el guisado de tu padre mientras tú te disfrazas como tu hermano, ¿verdad? Y como había diferencia física de que el hermano mayor era velludo, ¿sí? Le puso una piel de borrego en su pecho, ¿verdad? Para que él se presentara ante su padre, que ya andaba falto de la vista, ya no podía distinguir bien quién era quién, ¿verdad? Entonces, cuando se presenta
el hijo menor, como mayor ante su padre, le va a dar la bendición, ¿verdad? Y le contesta el otro, pues, con sus palabras de él, ¿verdad? Pero dice, tú no eres. Pero le toca el pecho y dice, ah, no, sí, tú sí eres, porque le toca el pecho que tenía envuelto una piel de borrego, ¿verdad? Y le da la bendición. Y en ese momento, la bendición como primogénito, pero es el segundo. Entonces, en ese momento llega el hermano mayor y se da cuenta de que ya le han dado la bendición a su hermano menor, ¿sí? Pero es demasiado tarde. El padre ya no puede hacer nada, no puede decir, pues ya no te bendigo porque ya la bendición ya está hecha. Y desde ahí el hermano mayor tiene odio sobre Jacob y huye Jacob porque el hermano mayor lo quiere matar y huye. Dentro de esas andanzas, de esas correrías que tiene al huir, en una ocasión sueña, ¿verdad? Estando en el campo, sueña Jacob una escalera, ¿verdad? Donde ascendían y descendían ángeles, ¿verdad? Y esa es una clave que nosotros aquí en nuestra orden iniciática la consideramos, ¿verdad? La llamada escala de Jacob, ¿verdad? Donde cada escaloncito va a representar un grado iniciático. Esos grados instituidos por nuestros maestres, el maestre de la Ferrier y el hermano mayor, ¿sí? El grado de novicio o Getuls, el grado de afiliado o Gagpa, el grado de adepto o Gelón, el grado de instructor o de gurú, el grado de discípulo o Sachela, y el grado de apóstol o Satarhat, ¿no? Y el séptimo grado, el grado de maestre, de maestro de maestros, ¿sí? Es la escala que nosotros consideramos de acuerdo a sueño de Jacob, ¿verdad? Entonces ahí está una primera clave de lo que es la iniciación que se va transmitiendo desde hace miles de años a través de nuestros tiempos y que continúa en nuestros tiempos a través de esta línea que nosotros conocemos como línea solar real y viviente, ¿verdad? ¿Sí? Jacob, eh, varios días después, se le aparece un ángel, ¿verdad? Y ese ángel le cambia su nombre. Dejó de llamarse Jacob, ahora se llamará Israel. No Israel junto, sino separado, Israel, ¿verdad? Donde cada una de las palabras representa algo, una tradición que se va conservando, ¿sí? Una tradición oriental y occidental que se conjuntan en en esta línea de Jacob o de Israel, ¿no? ¿Sí? Israel o Jacob, ¿verdad? Tuvo 13 hijos, ¿verdad? Entre esos 13 hijos, una sola dama, una mujer y 12 hijos. Cada hijo fundó una tribu, una línea, 12 líneas, 12 grupos, 12 formas diferentes de transmitir esa tradición que viene desde Abraham, Isaac y su padre Jacob o Israel, ¿sí? Entre ellos está, por ejemplo, Leví, que es una línea de los que resguardan los rituales, los sacrificios, ¿no? Y hay otra línea que es la de Judá, ¿no? Total, la transmisión de esa primogenitura, ¿verdad? De bendecir al primogénito, continuaba siendo así, ¿verdad? Y le tocaba primero, por ejemplo, el primogénito tenía que darse la bendición, ¿verdad? Pero da la casualidad de que este hijo, el mayor de los 12 que tenía Jacob, incurrió en un error, ¿verdad? En un error, ¿verdad?
en un lío, como ahorita pudiéramos decir, lío de faldas, ¿verdad? Se metió con una mujer que no tenía por qué meterse. Entonces ahí pierde su primogenitura. Los dos siguientes, ¿verdad? En edad, ¿verdad? En edad, los dos mayores que seguían, ¿sí? Como su hermana había sido violentada, ¿verdad? Había sido pues maltratada por un pueblo vecino, estos dos hermanos siguientes fueron a desquitarse, a vengarse de su hermana, ¿verdad? Y mataron ahí a algunos hombres, ¿verdad? Y por esa razón no recibieron la bendición de su padre Jacob, ¿verdad? Entonces quedaba el cuarto hijo, y el cuarto hijo era Judá, ¿verdad? Entonces Judá, el cuarto hijo, es al que bendicen, ¿verdad? Judá ya tenía su tribu, su clan, su línea de trabajo, ¿verdad? Dentro de los integrantes de ese clan, pues vivían en un pueblito, un pueblo tenía cierto nombre, ¿verdad? Pero otro pueblo vecino quería apoderarse de ese pueblo, ¿sí? Y dentro de ese otro pueblo eran los filisteos, ¿verdad? Donde uno de ellos, o sea, un soldado grande, fuerte, ¿verdad? Valiente, dijo, yo solo puedo vencer a todos ustedes, ¿verdad? ¿Sí? Y era el llamado Goliat, ¿verdad? ¿Sí? Y dentro de acá del otro pueblo, pues uno de los vecinos era David, ¿verdad? Sí, que era pues un campesino, era un hombre común y corriente, pero sin embargo era muy feliz, era muy alegre, muy compartido, muy, digámoslo así, pues amigable, ¿verdad? Sí, amiguero, ¿verdad? Y él decidió enfrentarse a Goliat. Entonces se iba a enfrentar David a Goliat. Pero David usaba la onda, ¿verdad? Sí. Y Goliat era un gigante, ¿sí? Aquí pudiéramos interpretar esta historia de una forma diferente, ¿sí? No era tanto un soldado grandote, fuerte, físicamente hablando, y no era tanto una persona común con una onda que se iban a pelear. Imagínense un soldado contra un civil, pues lleva las de ganar el soldado, el guerrero, porque sabe de armas, sabe combatir, ¿verdad? Y el campesino pues no sabe más que usar la piedra, ¿verdad? Aquí nos damos cuenta que la onda, ¿verdad? Genera círculos, ¿verdad? Círculos. Y el círculo es la representación del espíritu, ¿sí? Y el hombre fuerte representa todo un grupo, ¿sí? Una asociación, algo que está en contra de lo instituido, de lo tradicional, ¿verdad? De lo que se va transmitiendo. Siempre habrá algo que se oponga al cambio, ¿verdad? Sí. Y entonces en ese caso, ese gigante Goliat representa pues la prepotencia, el orgullo, la autosuficiencia, la injusticia, ¿verdad? Que a como quiera ellos quieren apoderarse de algo, de tener algo, ¿sí? No solamente a nivel físico, sino costumbres, tradiciones, lineamientos, protocolos, ¿verdad? Y el que va a defender es ese David, lo que representa la parte espiritual, no tanto la parte material, ¿verdad? Total que llega la pelea, ahí sí dice la historia, y le da una pedrada en la frente a Goliat, se cae Goliat, se acerca a David, le quita la espada y le corta la cabeza, lo cual significa que todo llega a su cauce normal, ¿verdad? En un momento dado, esa corriente material tradicional tiene que ceder a los cambios, a las nuevas estructuras iniciáticas que se están estableciendo y que las marca David, ¿verdad? Ok. Bueno, David tiene dos hijos, ¿verdad? En la tradición
iniciática tiene dos hijos, ¿no? El primogénito y el segundo. Pero el primogénito no está preparado para recibir las claves de la iniciación, ¿verdad? Entonces entra en su lugar su segundo hijo, que se llama Salomón, ¿verdad? Salomón, ¿verdad?, construye un templo ahí en el pueblo, ¿verdad? ¿Sí? Y es conocido ese templo como el Templo de Salomón, lugar donde es resguardada la tradición. Eh, eh, Salomón, ¿verdad? Salomón, entonces es el que viene conservando la tradición o el linaje de la línea solar y real desde los tiempos de Abraham. Se viene transmitiendo, ¿verdad? Y Judá, digamos, el jerarca de esta línea de Judá, donde vivía David y cuyo hijo es Salomón, ¿verdad?, presenta siete claves, ¿verdad? ¿Sí? Las siete sellos de la tribu de Judá, que así son conocidos como los 7 sellos de la tribu de Judá, que de acuerdo a las escrituras, a lo que viene escrito en la Biblia, cuando reaparezca el Cristo, ¿sí?, cuando veamos la señal del Hijo del Hombre en los cielos, el tiempo estará cerca y por lo tanto significa que será necesario ir descifrando esos 7 sellos, romper esos 7 sellos, identificar cuáles son esos 7 sellos, ¿verdad? Y eso se marca aquí en la era del Acuarios, ¿verdad? En la era del Acuarios, ¿verdad?, en el zodiaco, ¿sí?, el único hombre, el único varón que hay en el zodiaco es Acuarios, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ese sello, ese signo, ¿verdad?, ese símbolo ya está en los cielos, ¿verdad? Y por lo tanto los sellos se presentan. Y ahora lo que nos toca a nosotros como representantes de una tradición iniciática es encontrar esos 7 sellos, descifrarlos, abrirlos, romper esos 7 sellos, ¿sí? Y esa es una clave, porque dentro de esos 7 sellos está esa sabiduría, ese conocimiento que debemos de tener poco a poco en lo que es la transmisión de la iniciación, ¿verdad?, de las ciencias sagradas, mediante el conocimiento de esos 7 sellos. Eso es un tema aparte, ¿verdad? ¿Sí? Es un tema que pudiéramos descifrar, ¿verdad?, aparte, ¿verdad?, del tema de hoy, que es específicamente la astrología, ¿verdad? Entonces, ahí está de tarea los 7 sellos. ¿Cuáles eran esos 7 sellos? Y cómo, cuándo, por qué, ¿verdad?, debemos de romperlo, abrir esos sellos y descifrar el significado de los sellos. Bien, entonces continuamos. Esto es una ubicación más que nada de lo que es el Templo de Salomón, cómo se coloca dentro de la tradición iniciática milenaria, antigua. Y aquí está, ¿verdad? Sí, ese sello que tiene 2 columnas. Aquí está una J y una B, el templo de Salomón, del sol y de la luna, ¿sí? Y recordemos que en esta iniciación de los maestres, ¿verdad?, tenemos tanto la luna como el sol igualmente, ¿no? Por un lado tenemos al muy sublime maestre que es Mahatma Chandravala, ¿sí?, alma grande, hijo de la luna. Entonces, la luna lo representa el maestre Laferrere, la columna de la luna. Y la columna del sol lo representa el sublime hermano mayor, ¿no?, a través del llamado caballero del sol,
ese título que es otorgado por un indígena aquí en México en 1953 o 1954, en las pirámides de Teotihuacán. Y esas son las ciencias sagradas tradicionales, ¿no? La alquimia, la astrología y la magia, ¿no? Donde cada una de ellas pues va a representar todo un conocimiento, un saber que tenemos que ir entendiendo, descifrando nuestro ser, nuestra evolución como ser humano y como ser espiritual, ¿verdad? Sí, hay tres formatos diferentes para tratar de entendernos, conocernos, quiénes somos, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿sí? Que la alquimia, la astrología y la magia, ¿verdad? Y tiene sus derivados, sus ramas, ¿verdad? Estas son unas cuantas, hay otras más, ¿verdad? Que para poderlas entender, pues tenemos que estudiar cada una de ellas en lo particular, ¿verdad? Y dentro de la astrología, pues tenemos aquí mencionadas tres únicamente: la horoscopía, el esoterismo y la arqueometría, ¿verdad? Dentro de la magia estaría el sortilegio, el ocultismo y la teurgia. Y dentro de la alquimia estaría la cabalá, el yoga y el simbolismo, ¿sí? Esas tres ciencias, ¿sí?, se representan por tres símbolos, esos regalos tradicionales que los Reyes Magos transmitieron, ¿verdad?, en el nacimiento del Cristo hace 2000 años, ¿verdad? El oro, el incienso y la mirra, que no era otra que la alquimia, la astrología y la magia, ¿sí? Están en relación con tres planetas, como es respectivamente el Sol, Saturno y la Luna, o bien los metales oro, plomo y plata, ¿sí? ¿Qué es la astrología? La astrología es la ciencia de arriba, el estudio del cielo y la influencia del cosmos sobre el ser humano. La magia es la ciencia de aquí abajo, el control que puede ejercer el ser humano sobre los elementos. La alquimia permite la transmutación, no solamente de los metales, en el sentido de la gran obra espiritual, para reunir el principio de abajo al principio de arriba. Entonces viene siendo la parte intermedia, ¿sí? Es la que va a transmutar el plomo en oro, ¿sí? Vemos aquí nosotros, ¿verdad?, esos metales, el plomo y el oro, ¿sí? El plomo que lo representa la astrología, porque el plomo está relacionado con Saturno, ¿sí? Y el oro lo representa el Sol. Entonces tenemos que partir de lo más denso, de lo más pesado, ¿verdad?, como es el plomo, hacia lo más sublime, lo más radiante, como sería el oro. Pero tenemos que pasar por etapas, ¿verdad? No se podrá pasar del nivel inferior al superior de un solo paso. Tiene que ser gradual, gradual ese ascenso, ¿verdad? ¿Sí? Por ejemplo, del plomo seguiría eh, el estaño, ¿verdad? Luego el hierro, el cobre, el mercurio, la plata y el oro, ¿sí? Son 7 los rangos que tenemos que ir pasando. El oro representa el sol, la plata lo representa la luna, mercurio, el mercurio, ¿sí? El cobre, Venus, el hierro, Marte, el estaño, Júpiter y el plomo, Saturno, ¿sí? Entonces son 7 escalas en las cuales tenemos que ir avanzando, transmitir lo más denso de nosotros, como serían
los apegos, los vicios, ¿verdad? Pues esa degradación humana que pudiéramos tener, ¿sí? Esas situaciones negativas, ¿verdad? Como codicias, celos, ¿verdad? Las envidias, las venganzas, todas esas situaciones que pudiera representar lo denso de uno, sería el plomo, ¿sí? Para convertirlo a lo más brillante. Esas cualidades humanas que a veces se nos olvida. La tolerancia, la comprensión, la humildad, ¿verdad? La paciencia, ¿sí? El amor, ¿sí? Sería el oro, ¿sí? Pero vamos a ir paso por paso. Entonces, a través de ese conocimiento de allá arriba, ¿sí? Lo que nos dice el zodiaco, el conocimiento de los planetas, el conocimiento de los signos zodiacales, lo que ahora conocemos como las casas, lo que conocemos como los aspectos planetarios, que vienen siendo tópicos relacionados con nuestro cuerpo en sí, ¿verdad? El aspecto donde vivimos completamente, el aspecto donde estamos inmersos en nuestra vida cotidiana, está representado por las casas astrológicas, ¿verdad? Desde la 1 hasta la 12, ¿verdad? Desde esa apariencia externa, física, material humana, que es la casa 1, hasta nuestros secretos más recónditos, más íntimos, más profundos, que sería la casa 12, pasando por todas las casas. Y esas casas, por lo tanto, representan el aspecto material, el aspecto de nuestra vida. Es la tierra. Después vendría el agua, serían los signos del zodiaco, ¿sí? Esos signos astrales que tienen que ver con la parte emocional, con la parte sentimental, ¿verdad? Lo que captan nuestros sentidos y que nos van a causar esas sensaciones humanas y que provocan en nosotros felicidad, alegría, tristeza, dolor, amargura, ¿verdad? Pasión, ¿sí? Entonces esos son los signos del zodiaco que están relacionados con el elemento agua. Y después ya vendrá lo que son los planetas, ¿verdad? Los planetas que están en función con la mente, porque son los dioses, ¿verdad? Los dioses o los planetas son los que toman las decisiones de acuerdo a las sensaciones que captemos del medio ambiente, ¿verdad? Tomamos decisiones. Es un aspecto de discernimiento, de pensamiento, de análisis, de razón. Entonces tiene que ver con la mente, con el elemento aire. Y después ya vienen los aspectos planetarios, ¿verdad? Los aspectos planetarios que definen con exactitud cuándo y en qué momento exacto va a ocurrir una situación, ¿verdad? Una situación agradable o desagradable, que nos va a hacer crecer o que nos va a hacer pues estar en una situación adversa, una situación difícil, pero que sin embargo nos puede hacer crecer. Eso es algo espiritual, ¿sí? Algo que tiene que ver con seguir adelante, ¿verdad? Sí, esos aspectos que pueden ser, como decimos en algunas ocasiones, armónicos o inarmónicos, ¿verdad? Y que más bien todos los aspectos son oportunidades para darnos cuenta de lo que la naturaleza nos está poniendo en la vida, esos obstáculos, esas limitaciones, y que tenemos oportunidad para seguir adelante y no quedarnos estancados, atrapados atrás, sino seguir siempre hacia adelante. Entonces, eso es la astrología, la ciencia de allá arriba, ¿verdad? Donde vemos el zodiaco, donde vemos los planetas, pero ese zodiaco y esos planetas están en nuestro interior, ¿verdad? A veces los buscamos allá arriba, ¿verdad? Pero en realidad están en nuestro interior. ¿Por qué? Porque la alquimia es la que nos une, lo de arriba con lo de abajo, ¿sí? La alquimia es esa ciencia de transmutación que busca transmutar, que busca transformar nuestros estados del ser, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos una forma de ser establecida, ¿verdad?
pero de acuerdo a las experiencias que vamos teniendo, nos da esas oportunidades para seguir avanzando, seguir creciendo, ¿verdad? Nunca nos vamos a quedar estancados, sino siempre tenemos que ir aprendiendo poco a poco, gradualmente, ¿sí? A pesar de la adversidad que tengamos, ¿verdad? Siempre ver las cosas desde un punto de vista positivo, para ir lijando, para ir abrillantando esos elementos de los que hemos hablado. El estaño, el cobre, el hierro, el plomo, ¿verdad? Abrillantarlos para dejarlos totalmente brillantes y luminosos, como sería lo que representa el sol o el oro, ¿sí? Entonces, nuestra función aquí como seres humanos es transformarnos en alquimistas, ¿verdad? Pero no en los alquimistas que tengamos un laboratorio, ¿verdad? Para trabajar el plomo en oro, sino más bien es una transmutación, ¿verdad? Interna, íntima, espiritual, ¿verdad? Se trabaja el oro, el crisol y el tiempo, ¿verdad? ¿Sí? El crisol es nuestro cuerpo, ¿sí? Es el único cuerpo que tenemos, entonces tenemos que trabajar nuestro cuerpo, ¿sí? Cuidándolo, manteniéndolo, nutriéndolo adecuadamente, descansándolo, ¿verdad? ¿Sí? Protegiéndolo porque es el único cuerpo que tenemos. Ese es el crisol, ¿verdad? Y hay que trabajarlo, ¿sí? Es vamos a aplicar el tiempo ahí, ¿verdad? Porque de un día para otro no podemos estar con un cuerpo sano. Tenemos que cuidar la alimentación, tenemos que buscar los movimientos adecuados para fortalecer los músculos, ¿verdad? Tenemos que estar activos y es con el tiempo, ¿sí? Y con el tiempo, la reflexión, el trabajo interno, pues lograremos brillar, por decirlo así, estar ya cubiertos de ese oro, ¿sí? Transformar entonces la parte oscura de nosotros, la parte de la sombra, la parte negra que tenemos, ¿verdad? Y la puliendo y la quitándole pues esa nebulosidad, ¿verdad? Irla limpiando poco a poco para dejarla brillante, ¿verdad? Como sería la representación del oro, ¿sí? Entonces es un proceso alquimista, ¿sí? La magia, ¿verdad? La magia pues es la transformación también, ¿verdad? ¿Sí? Esa transformación que a través de las actitudes, a través de las formas de ser, ¿sí? Se da uno cuenta si está realizando una verdadera magia o no. No se trata de sacar pues esos conejitos del sombrero y aparecer o desaparecer los objetos, sino más bien la magia es una transformación de una forma de ser a otra, ¿verdad? ¿Sí? Si a partir de hoy, por ejemplo, nuestra forma de ser humana, nuestras actitudes sean más sensibles, más ecuánimes, más de compartir, ¿verdad? Los sentimientos más amables, más honestos, más de ternura, más de cariño, más tolerantes, ¿sí? Las tomas de decisiones fueran más bien equilibradas, ¿verdad? Bien razonadas, bien pensadas, pues lógicamente a nuestro alrededor habrá una transformación, habrá una magia, ¿verdad? ¿Sí? Una magia que va influyendo sobre nosotros mismos como alquimistas y lograremos ya entonces una transformación total, ¿verdad? Del ser. Entonces, sin quererlo y sin pretenderlo, en un momento dado, pudiéramos decir que somos magos, alquimistas y astrólogos, aunque no sepamos nada de ninguna de las tres ciencias en el aspecto práctico o en el aspecto teórico de ellas. Sin embargo, simplemente por una buena vida, una reflexión profunda de sí misma, ¿sí? Un darse cuenta de cómo es nuestras actitudes, nuestras formas de ser, nuestras formas de sentir, nuestras formas de tomar decisiones, ¿verdad? Si empezamos a reflexionar sobre eso,
sin quererlo y sin pretenderlo, pues ya estaremos aplicando ahí la magia, la alquimia y la astrología, ¿no? Claro, y si por ahí nos ayudamos pues de los tópicos teóricos que nos muestra la literatura, la tradición escrita, ¿verdad? Los colegios o las escuelas preiniciáticas, pues vamos aprendiendo cada vez más y mejor. La astrología simbolizada por el incienso tendría como emblema a Saturno, pero en realidad está muy bien simbolizada por nuestra Tierra. Esos dos planetas están, por otra parte, estrechamente ligados, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Tierra, pues, es el lugar donde vivimos, ¿verdad? Para que haya una evolución humana, debemos de estar en la Tierra, ¿sí? Tener un cuerpo físico, ¿sí? No en el astral ni en el mental, no se puede evolucionar, porque somos nosotros terrenales. Tenemos que tener los 4 elementos, ¿verdad? Entonces sí debemos de estar en contacto con la tierra, con nuestros semejantes, ¿verdad? En la cotidianidad, ¿verdad? Y Saturno está presente. Saturno es nuestra ignorancia, ¿verdad? Es la parte que vamos viviendo como aprendizaje, ¿sí? Como seres humanos tenemos los conceptos de lo que es el bien y el mal, ¿verdad? Pero en el cosmos, en el universo, esos son conceptos humanos, ¿verdad? En realidad, adaptados a nosotros como seres humanos, ¿sí? Todo lo que nosotros hagamos, ¿verdad? Que nosotros le llamamos bueno o malo, sin embargo, son aprendizajes, ¿verdad? ¿Sí? Lo que hagamos o lo que no hagamos, ¿verdad? Será un aprendizaje, ¿verdad? No es que esté mal o que esté bien, es un aprendizaje lo que vamos haciendo. Y en un momento dado, tal vez nuestra intuición, nuestra preparación, nuestro conocimiento o la experiencia general, pues nos dirá si estamos bien en el buen camino o en el mal camino. Y ahí es donde entra Saturno, ¿verdad? Saturno tradicionalmente se le reconoce como el que pone las pruebas, las dificultades, es el del karma, ¿verdad? Es el que se opone a todo, ¿verdad? Pero no, ¿verdad? En realidad hay que verlo desde otro punto de vista, ¿verdad? Saturno, ¿verdad? Aparte de eso que le decimos, que nos obstaculiza, que nos limita, que nos pone pruebas, pues sí, es cierto eso, ¿sí? Porque para aprender tenemos que provocar algo, cambios. A lo mejor echamos a perder algunas cosas, ¿sí? Fallamos, nos equivocamos, cometemos errores, ¿sí? Pero no es que sean tanto, limitaciones, sino más bien son oportunidades para como seres humanos ir aprendiendo, ¿verdad? Entonces, Saturno representa la oportunidad que tenemos para seguir avanzando, para seguir aprendiendo en este proceso evolutivo humano, ¿sí? Por eso está muy relacionado el Saturno con la Tierra. La Tierra porque vivimos en la Tierra, porque experimentamos aquí, porque vivimos ahí, y Saturno porque es nuestra ignorancia. Y como vamos nosotros experimentando, vamos aprendiendo a través de nuestros errores, de las situaciones que cometemos continuamente, ¿verdad? Pero se trata de aprender. Todo evento sobre nuestra Tierra se encuentra bajo la acción directa de Saturno, desde la función clorofílica hasta cada comida, que es el producto de un crimen y la eterna lucha por la vida. Todo ello está bajo la influencia saturnina, ¿verdad? Sí, y es aquí ya resume lo que es el aprendizaje en sí como ser humano, ¿verdad? Si nosotros no nos atrevemos a vivir, a compartir, a salir a la calle, ¿verdad? Entonces no aprenderemos y tenemos que salir a la calle, tenemos que movernos, tenemos que estar activos, ¿verdad? No importa que nos equivoquemos, ¿sí? Como personas tal vez nos sintamos mal, ¿verdad?
Pero el ser va a decir, gracias a esa equivocación, aprendiste algo. El ser es a donde uno va adquiriendo esa evolución, ese crecimiento espiritual, ¿verdad? La persona pues se siente mal, ¿verdad? Se siente mal por los errores que comete, por las fallas que tiene continuamente, porque echa todo a perder, ¿verdad? Esa es la persona, pero sin embargo el ser está aprendiendo. La magia simbolizada por la mirra tiene como emblema a la luna, ya que toda su obra se ejerce precisamente sobre nuestro satélite. Las fuerzas desplegadas son proyectadas en el mundo astral o mundo sublunar, y los lugares mismos de las operaciones tuvieron a menudo la forma de crecientes de luna, ¿sí? Entonces lo que sucede es que la luna, al ser el planeta más cercano a nosotros, ese cuerpo estelar que tiene gran influencia sobre nuestros líquidos, sobre nuestros fluidos, o sea, sobre nuestra alma, ¿sí? Todas esas sensaciones que están a nuestro alrededor y que captan nuestros sentidos tienen que ver con la luna, ¿verdad? ¿Sí? Entonces son sensaciones, ¿verdad?, que por tener estos sentidos materiales llegan al alma, ¿verdad? De hecho, eso es las sensaciones, ese conjunto de sensaciones que provocan en nosotros emoción o sentimiento, eso viene siendo el alma, porque el alma es la suma de las experiencias humanas, ¿verdad? Y las experiencias se captan viendo, escuchando, olfateando, sintiendo, gustando, ¿sí? Así es como nosotros aprendemos, ¿sí? A través de los sentidos, ¿verdad? O sea, todo eso va directamente a nuestra alma, ¿sí? Entonces, la luna, al estar directamente influyendo sobre nosotros, influye sobre todo el tópico emocional y sentimental de nuestra vida y que nos va a causar lágrimas, dolor, ¿verdad? Pena, angustia, ¿verdad? Porque son emociones, porque son sentimientos. Y luego tomamos decisiones, ¿verdad? Porque el alma y la mente están juntas. Entonces tomamos decisiones que nos va a provocar esa emoción o ese sentimiento, felicidad, alegría o dolor, ¿verdad? Ya sea que pues, nos sorprendamos de ese, de eso que estamos observando, de eso que estamos escuchando, de eso que estamos olfateando, pues algo va a causar en nosotros esa impresión, ¿verdad? En base a esa impresión vamos a tomar una decisión que nos va a gustar, que vamos a correr, que vamos a escaparnos, que vamos a agacharnos, que vamos a gritar, ¿verdad? Son tomas de decisiones, ¿verdad? Pero todo debido a la situación de la influencia de la luna en nuestros líquidos, en nuestra alma, nuestras emociones y los sentimientos. La alquimia, simbolizada por el oro, tiene como emblema al sol. Se sabe que la transmutación de los metales reside en el hecho de transformar el plomo en oro. Ese trabajo simbólico de los alquimistas del medioevo hace que el vil metal, el metal sublime, trabajo simbólico, ¿sí? Ese plomo, ¿sí?, se haya transformado en oro, ¿sí? Entonces, el alquimista verdadero es el que se aísla, ¿verdad?, 10 minutos, 15 minutos diarios, o cada tercer día, o cada fin de semana, se aísla, reflexiona sobre sí mismo, medita sobre uno mismo, ¿sí?, para ver qué es lo que ha vivido, cómo lo ha vivido, cómo lo ha experimentado, qué ha aprendido en la vida, ¿sí? Entonces ahí es donde empieza la alquimia a trabajar sobre uno mismo, ¿sí? Una autorreflexión de sí mismo, ¿verdad? Démonos tiempo para hacer ese proceso alquimista, ¿verdad? ¿Sí? Sentémonos, aislémonos, guardemos silencio, ¿sí? Y esas
no sé, ese interior de nosotros va a vaciarse, ¿sí? Vamos a estar en un estado de paz, en un estado de serenidad, en un estado de aprendizaje, porque hemos estado analizando nuestras experiencias humanas. Y lo que pretendemos es ser mejores individuos, mejores seres humanos, ¿verdad? Si lo que pretendemos es, en el buen sentido de la palabra, alquimistas, transformar lo denso de uno a lo más sublime de uno. La verdadera obra de la alquimia radica en el hecho de una transmutación psíquica, una transformación de las fuerzas físicas en espirituales. Es el sistema yoga por el cual se trabaja sobre sí mismo. Es preciso que nazcáis de nuevo. Fue enseñado, ¿sí? ¿Y qué es el yoga? El yoga es el yu, es la unión, la unidad que provoca la fraternidad, ¿sí? Veamos nuestro trabajo en conjunto, ¿sí? Ahí aplicando ya eso, la astrología, la magia, la alquimia, ¿verdad? Veamos cómo está a nuestro alrededor la situación. Si a nuestro alrededor hay unión, fraternidad, amor, tolerancia, compasión, estamos trabajando bien. El yoga, el yu, la unidad, ¿verdad? Pero si a nuestro alrededor hay desarmonía, dificultades, problemas, ¿verdad? Sí, digamos así, desquites, codicias, celos, venganzas, etcétera. Entonces, algo no estamos haciendo bien de estas tres ciencias, ¿verdad? Sí. Y lo que pretendemos es practicar, aplicar esas tres ciencias, aunque no conozcamos la teoría, pero ya conocemos la práctica, ¿sí? La magia, transformar nuestras situaciones actuales, transformarlas. La astrología, conocer que nuestra mente y nuestra alma están inmersas en nosotros. Ese zodiaco está inmerso dentro de nosotros, ¿sí? Dentro de nosotros está Venus, el amor, el corazón, ¿sí? Dentro de nosotros está Marte, la energía, la fuerza, la voluntad. Dentro de nosotros está Saturno, la disciplina, las cosas bien hechas, bien estructuradas, ¿verdad? Dentro de nosotros existe Júpiter, la nobleza, la honorabilidad, ¿sí? Y claro, también existe dentro de nosotros los signos del zodiaco, ¿sí? A veces somos intempestivos, ¿verdad? Aries, pero ¿por qué no tranquilizarlo? A veces somos violentos, ¿sí? A veces somos iracundos, Tauro. Pues ¿por qué no ser más pacientes, más calmados, más tranquilos? A veces somos demasiado intelectuales y queremos arreglar todo desde el punto de vista teórico. Géminis, ¿por qué no discernir mejor las cosas? ¿Por qué no pensar mejor las cosas? Etcétera, ¿no? Entonces el zodiaco no es tanto que esté allá afuera, sino más bien está dentro de uno mismo, ¿sí? Esa es la verdadera obra de la alquimia, ¿sí? Y ya para rematar, ¿verdad? Debe de existir un puente iniciático, ¿verdad? Entre aplicándole más filosofía a la ciencia y más ciencia a la filosofía. Fíjense, es importante, ¿verdad? Tener, pues, el conocimiento científico actual tecnológico, ¿verdad? Las ciencias oficiales, académicas, las matemáticas, la astronomía, psicología, genética, biología, química, física, etcétera. Todas esas ciencias universitarias, académicas, que van descubriendo nuestro mundo, van comprobando los fenómenos de la naturaleza, ¿verdad? Nos van cimentando la vida actual, ¿verdad? ¿Sí? Pero esa es la parte material, por decirlo así. Pero hace falta esa parte sagrada, esa parte, digamos, que nos va a dar una herramienta más filosófica, como son las ciencias sagradas. ¿Para qué queremos conocer
las ciencias trascendentes. Porque queremos conocer esos grandes misterios de la vida, ¿verdad? ¿Quién es Dios? ¿Quiénes son los dioses? ¿Quiénes crearon el universo, el cosmos? ¿Cómo se originó? Si tiene un nacimiento, si tiene una evolución, si tendrá un fin. ¿Cómo ha surgido la naturaleza? ¿Cómo el ser humano tiene esa capacidad de pensar, de tomar decisiones? Y si en realidad está en ese proceso de evolución, ¿sí? Esas ciencias son las trascendentes, son los grandes misterios de la humanidad. Y para conocerlas, para comprenderlas, necesitamos ese puente, esas ciencias sagradas. Entonces, las ciencias sagradas no es un conocimiento teórico, así subjetivo, sino van a ayudar a comprender los grandes misterios del mundo, del universo, desde Dios hasta el ser humano, ¿sí? El universo en sí, la naturaleza en sí, cómo surge todo, cómo se crea todo, si en realidad hay una evolución, en realidad hubo un nacimiento, un surgimiento de la vida y la muerte, cómo están relacionadas. Cuando nosotros podamos entender eso, ¿verdad? Será porque estamos estudiando ya tanto las ciencias sagradas como las ciencias oficiales académicas, ¿verdad? Y no es necesario que nosotros conozcamos absolutamente todo, sino a través de la intuición, de esa preparación interna que vamos teniendo sobre nosotros mismos. Ese trabajo interno nos va desarrollando esa parte intuitiva y vamos conociendo entonces los misterios de la vida, ¿sí? Bueno, no sé si hay alguna pregunta. Por mi parte sería todo. Ojalá y les hayan quedado muchas dudas, haya muchas preguntas y vamos a ir desarrollando estos temas quincenalmente. Cada 15 días nos vamos a ver para platicar un poco sobre estos tópicos de la vida. Bien, no sé si hay alguna pregunta. Pueden hacer sus preguntas de viva voz, activando su micrófono. Adelante. Yo una Gracias. pregunta. Perdón. Sí, está bien. Maestro, yo tengo una inquietud muy grande. ¿Qué es o cómo se interpreta la sinatría? La sinastría. Sí. ¿La sinastría? Bien, la sinastría. Dentro de la astrología son 108 ramas de la astrología. ¿Sí? La astrología de las relaciones humanas es una de ellas. Y dentro de esa astrología de las relaciones humanas está la relación de pareja, de dos, ¿sí? Se calcula la carta natal de uno y la carta natal de la otra persona, ¿verdad? Sí, puede ser el papá y la mamá, el padre y el hijo, debe ser por parejas. Se fusionan las dos cartas, ¿verdad? Las dos cartas se hace una sola. Vamos a tener los 12 signos, pero vamos a tener 20 planetas, ¿verdad? Porque van a ser 10 de una persona y 10 de la otra persona, ¿verdad? Ahora, lo interesante de eso es encontrar las respuestas a las inquietudes que tengan la persona, la pareja, ¿verdad? ¿Cómo va a ser la relación de la pareja? ¿Sí? Desde varios puntos de vista, ¿verdad? Puede ser desde el punto de vista material, desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista, no sé, ¿verdad? Dependiendo de cómo sea el punto de vista para interpretar, será la interpretación de la carta natal, ¿verdad? Normalmente para interpretar la carta natal de una pareja en una relación de amor, pues se analizará el planeta Venus y el planeta Marte,
o sea, los 4 planetas, 2 Martes y 2 Venus. ¿Cómo es esa relación? ¿Verdad? Si se quiere ver algo más espiritual, se analizará el Sol y la Luna. ¿Cómo es la relación de los 2 soles y de las 2 lunas? ¿Qué aspectos planetarios forma eso? ¿Verdad? Es un tema muy específico, esto de la sinastría, astrología de las relaciones humanas. Yo tengo una pregunta. En una de sus láminas pone Dios, pero pone D punto, I punto, O punto, S punto. Ah, ok. Sí, es que a veces por nuestra formación, por nuestra tradición religiosa, formativa que hemos tenido, a Dios lo consideramos como un ser humano, como si tuviera forma humana. Y es un hombre, por lo regular. Es un hombre vestido de blanco, barbón, ¿verdad? Que está en las nubes y que nos observa, nos escucha todo, ¿verdad? Pero ese Dios con unos puntos, D punto, I punto, O punto, S punto, es algo desconocido, no se sabe qué es eso, qué es aquello, ¿sí? Es el significado de la diferencia entre los dioses tradicionales, antropomorfos, o el dios incognoscible, el que no se sabe quién es, qué es, pero que existe sin embargo, ¿sí? Es la diferencia. Gracias. Y otra pregunta. O sea, ese puente que se debe crear para entender esto, todo esto, entre la ciencia y las ciencias trascendentes y las ciencias sagradas. O sea, Sí. ¿cómo se tiene que dar? Porque o sea, la ciencia, los científicos, o sea, por ejemplo, no Sí. creen en la astrología, o sea, por eso hay astronomía, ¿no? Porque estudian el universo, Sí. pero desde otro punto de vista, ¿no? O sea, ¿cómo se tendría que dar ese puente? ¿Cómo se tendría que crear ese puente cuando la ciencia está totalmente alejada de esto, ¿no? Ajá. Ok. Bueno, la ciencia actualmente se ha apoderado del término ciencia. Para ellos la ciencia es esto, ¿sí? Todo un rigor científico que parte de una hipótesis y que hay que demostrar a través de la teoría, ¿sí? Las tesis, etcétera, todo un conjunto de leyes que se van estipulando por la experimentación y por la observación, ¿verdad? Como si ya tuvieran ellos ese derecho patrimonial, pero sin embargo, ciencia es conocimiento, ¿sí? Y las ciencias sagradas nos dan ese conocimiento superior de las cosas, un conocimiento intuitivo, un conocimiento filosófico que busca la verdad a través del pensamiento. La única forma de que se puedan entender unos con otros es, como lo escribimos por ahí, agregándole unos tópicos más filosóficos a la ciencia y algunos tópicos más científicos a la filosofía, ¿sí? Eso todavía no está, porque la ciencia está por un lado y las ciencias sagradas están por el otro lado, ¿no? Siendo que ambos son pilares para la evolución humana, tanto una como otra, pues ahí estamos de la mano. Y además, las ciencias filosóficas, las ciencias sagradas, son la base de las ciencias experimentales científicas, ¿no? ¿Sí? La medicina, la psicología ha brotado de la astrología. La física ha brotado de la magia, ¿sí? La química de la alquimia, etcétera, ¿sí? Las matemáticas de la numerología, etcétera. Entonces, eso se ha olvidado porque hemos visto las cosas desde un punto de vista más material, ¿verdad? Sí, más técnico, ¿verdad? Pero en un momento dado, en esta era del Aquarius, se fusionarán ambos y entonces sí comprenderemos cuál es el papel del ser humano en el universo, para qué hemos sido creados, ¿verdad? ¿Para qué vivimos? ¿Qué pretendemos convivir? Con estar aquí en esta vida, por ejemplo, ¿verdad? ¿Para qué hemos nacido?
¿verdad? Etcétera, ¿sí? Y esos misterios son los que tenemos que descubrir paulatina y gradualmente, teniendo un conocimiento, tanto ese conocimiento científico académico como el conocimiento de las ciencias sagradas. Entonces, poco a poco se logrará eso. ¿Ok? Sí, gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, maestro. ¿Cómo logramos de alguna manera avanzar en el estudio de la magia, la astrología y la alquimia? ¿Hay un texto? O sea, ¿se sigue una escuela? ¿O qué es lo que usted recomendaría? Claro. Claro. Sí, claro que sí hay literatura, hay toda una estructura establecida tradicional, ¿verdad? Inicialmente hay una preparación dentro de la red, dentro de la gran fraternidad universal, a través de los planes de estudio de las escuelas de formación preiniciática y después dentro de los colegios iniciáticos, ¿verdad? Pues hay una estructura por ahí paralela. Sin embargo, también hay una escolaridad, un aprendizaje a través de otros llamados colegios de especialidades, ¿sí? Donde como somos incipientes, como somos nuevos en esto, todavía estamos así como en efervescencia, como tratando de reunir armónicamente el plan de estudios o los programas. Ya se están estableciendo, ¿verdad? Por lo pronto, en el aspecto de la cosmobiología, ¿verdad? O astrología, ya se ha estructurado un programa, un plan así bien estructurado, diplomados que nos lleve desde lo más básico hasta lo más superior, ¿verdad? ¿Sí? Pasando por lo intermedio, etcétera. Que es un conocimiento que no se va a terminar en 1 año, 5 años o 10 años. Tal vez dure mucho más tiempo. Y no solamente en el aspecto de la astrología, sino también de la magia y de la alquimia. Yo tengo por ahí todo un programa ya establecido, tocar esos tópicos, ¿verdad? Y ahorita estoy más encaminado en la astrología que en las otras dos, pero en un momento dado podemos nosotros tener esa oportunidad de estudiar a través de pues de este centro de estudios, por ejemplo, para irnos abriendo brecha y dándoles información a los interesados de algunos temas específicos y literatura adecuada al tema, ¿verdad? Pero estamos empezando en estos centros de estudios, y yo creo que con el tiempo lograremos un avance más formal y más específico de estos temas de las ciencias sagradas. Maestro, ¿podría mencionar algunos textos como para empezar a leer algo? Como de que, por ejemplo, formulario de alta magia. Bueno, estudié inicialmente a Ragón, a Piop, a Levi, pues a los grandes ocultistas de nuestros tiempos, Nicolás Flamel, etcétera, que tienen literatura en el internet y que son de fácil acceso, ¿no? Sí. En el grupo de conferencias, ahí voy a poner algunos libros para que empiecen a incursionar en lo que son las ciencias sagradas, ¿no? ¿Ok? Muchas gracias. Para servirle. Bien, ¿alguien más? Sí, muchas gracias, Ahorita. maestro, pero insisto, por personal. Gracias. Sería tan amable y se lo agradezco de todo corazón. También esto se puede hacer con la familia, lo de la sinantría, por Sinastría, claro que ejemplo, sí. con los hermanos y esto para uno ver qué es lo que hay. Sí, es de pareja, entre Ok. hermanos, entre
esposos, Entre mamá padres e e hija. hijos, Ok. ¿sí? Entre el médico y el enfermo, entre Muy el bien, abogado y el cliente, de parejas, muy bien. Muchas gracias. sí, para servirle. ¿Alguien más que Pues desee hacer muchas uso de la gracias. palabra? Ajá. Pues solamente agradecer de mi parte esta oportunidad que me dan de compartir algo de lo mucho que se puede dar, ¿verdad? Y nos vamos a ver muy seguido, ¿verdad? Tal vez en 2 semanas más nos volvamos a ver con otro tema y la hermana Gloria Chávez se encargará de transmitir pues, el La tema, información. ¿verdad? Maestro, Muy agradecido por su presencia y esto para servirle. muchas Sí, dígame. gracias. Yo sí estoy interesada en ir allá a Nuevo León, pero necesito que me pase bien los datos porque, pues, para poder llegar. Gracias. Ok. Pregúntele a la hermana Gloria Chávez. Ella sabe el caminito ya, ¿verdad? Muchas gracias. Saludos a todos y a su esposa. Gracias. Cómo no, con gusto. Muchas gracias.